¿Quién no ha oído hablar de lo saludable que es el brócoli? Veamos en este vídeo los resultados que arrojan diversos estudios sobre sus beneficios y cómo cocinarlo para que no pierda sus propiedades, así como algunos trucos de conservación o cantidades recomendadas. El brócoli o brécol es una de las verduras que más seguidores y a su vez detractores posee. Para unos es el superalimento definitivo e imprescindible. Sin embargo, su sabor y su textura hacen que sea difícil introducirla en la dieta de los niños y adultos. Sus propiedades saludables son muchas, pero para ello debe saberse consumir en las cantidades adecuadas y, sobre todo, cocinarlo correctamente, de modo que conserve todos sus nutrientes. El indiscutible valor nutricional del brócoli es lo que llevó a la AEDN a analizar concretamente qué efectos sobre la salud y la prevención de enfermedades podría tener un consumo alto o habitual de esta verdura. Sin apenas aporte energético, sus extraordinarias cualidades vienen dadas por su contenido en fibra, potasio, folatos y vitaminas C y K, entre otras muchas. Además, como el resto de crucíferas, contiene unas sustancias fitoquímicas bioactivas llamadas glucosinolatos, que le otorgan un potente poder contra el daño oxidativo. Algunos estudios ya han observado anteriormente una relación entre las dietas ricas en hortalizas crucíferas como brócoli, coliflor, coles de Bruselas, repollo, con un menor riesgo de varios tipos de cáncer, tales como el pulmonar, gastrointestinal, gástrico, páncreas, colon rectal, vejiga, riñón, ovario, mama y próstata, así como una reducción del riesgo cardiovascular. Esta verdura, que se compone de un 90% de agua y contiene potasio, magnesio, fibras, calcio, azufre, se recomienda consumir al menos 80 gramos a la semana por los múltiples beneficios mencionados, que veremos de manera más exhaustiva a continuación. Los 11 beneficios que tiene el brócoli. En primer lugar, salud cardiovascular. El brócoli ayuda a eliminar el colesterol malo del cuerpo, lo que favorece un corazón sano y la prevención de enfermedades de carácter cardiovascular. Además, regula y previene la hipertensión arterial. Según un estudio en concreto, se ha encontrado que el consumo del brócoli podría suponer hasta un 37% de reducción en el riesgo de padecer un ictus, un infarto o morir por causa cardiovascular. En segundo lugar, alimento detox. Las propiedades antioxidantes del brécol ayudan a eliminar toxinas, los radicales libres y el ácido úrico, gracias a que el sulforafano mejora la función del hígado. De esta manera, la piel y la sangre se purifican. En tercer lugar, piel sana. Más allá del efecto desintoxicante de la piel gracias a los antioxidantes, las vitaminas E, B, A, K y los ácidos omega 3 favorecen el cuidado de la dermis y le dan un aspecto más atractivo, joven, suave y brillante a esta. Por su parte, la vitamina C estimula la producción de colágeno, que denota de flexibilidad a la piel. La vitamina E protege las membranas celulares de la piel y la defiende contra el daño por radiación de los rayos UVA. En cuarto lugar, huesos fuertes. Esta verdura es una gran fuente de calcio, fósforo, magnesio y zinc. Colabora así a reforzar los huesos y prevenir la osteoartritis. En quinto lugar, salud ocular. La zeaxantina y el beta-caroteno, que se encuentran sobre todo en sus hojas, la vitamina B2 y la vitamina A, hacen del brócoli un magnífico guardián de la vista. Por una parte, el brócoli previene la degeneración muscular, las cataratas y los daños de las radiaciones ultravioletas. Por otra, la luteína protege al ojo de las enfermedades degenerativas. En sexto lugar, protección contra la anemia. El brócoli posee hierro y proteínas, sustancias que son fundamentales para combatir la anemia. En séptimo lugar, fuente de fibra. El brócoli está recomendado en aquellas situaciones en que se sufre estreñimiento
por su contenido en fibra, que además de facilitar la evacuación ayuda a prevenir dolencias estomacales como la acidez y la inflamación. También ayuda a realizar unas digestiones más rápidas. En octavo lugar, mejora el sistema inmunitario. Gracias a la vitamina C, el betacaroteno, las múltiples vitaminas y los minerales, el brócoli ayuda a fortalecer el sistema inmune. En noveno lugar, es ideal para el embarazo. El ácido fólico y el fósforo son imprescindibles para la formación del feto y el brócoli contiene altas cantidades de estos. En décimo lugar, prevención de diferentes tipos de cáncer. Este parece ser el principal foco de atención en los estudios relacionados con las propiedades del brócoli en la salud, y lo cierto es que la revisión de estos arroja unos resultados interesantes cuanto menos, puesto que las personas que consumieron brócoli de manera habitual han resultado presentar una probabilidad menor de sufrir algunos tipos de cáncer que aquellas que no lo incluían en su dieta o lo hacían en menor medida. Estas diferencias fueron significativas sobre todo para el cáncer respiratorio, aparato reproductor, páncreas y cáncer colon rectal, siendo posiblemente este último aquel que más se vería favorecido por el efecto protector del consumo de brócoli. Tiene propiedades anticancerígenas que se potencian con su contenido de vitaminas A, C y E, aminoácidos, zinc y potasio. En un décimo lugar, el brócoli y su relación con la salud intestinal. Parece además que el consumo de brócoli no solo podría reducir el riesgo de estreñimientos, sino que intervendría de forma positiva en la composición y función de la microbiota gastrointestinal humana. Una buena salud de la microbiota intestinal es imprescindible para la absorción de nutrientes y el buen funcionamiento del sistema inmunitario, entre otros factores. Y en esta última parte del vídeo vamos a ver cómo cocinar el brócoli. Esta verdura tiene un valor nutritivo muy elevado en relación al peso del alimento. Por ello, pues es la estrella en las dietas de pérdida de peso y su control. Para conservar todos estos nutrientes, es importante cocinarlo de manera adecuada. Veamos algunas maneras de prepararlo. En primer lugar, el brócoli cocido. En lugar de sumergir los arbolitos en el agua, prueba a cocinarlo al vapor. Consigue mantener alrededor de un 90% de sus nutrientes. Sobre todo, mantiene la vitamina C y los glucosinolatos, que favorecen la prevención de algunas enfermedades. Toma nota. Es importante una cocción corta, de no más de 5 minutos, para que el brócoli cocido no empiece a perder propiedades. En segundo lugar, el brócoli salteado. De esta manera, se conservan también muchos nutrientes, además de darle sabor y textura a la verdura. Además, queda muy bien como ingrediente en revueltos o woks. En tercer lugar, el brócoli gratinado. Es la receta más apetecible para niños o para quienes no son muy fans de esta verdura. Tras una breve cocción, basta con añadirle un poco de bechamel, queso rallado y al horno. Está riquísimo. Si estáis interesados en que os haga algunos vídeos con recetas que preparo en casa con brócoli especialmente para niños, hacédmelo saber en los comentarios y prepararemos algunos vídeos con esta verdura. Que ya os digo, hay recetas muy sencillas y muy saludables que están riquísimas. Hasta el próximo vídeo.